El alumbramiento dejó una huella de luz y de vértigo en la memoria de Yvonne. Cuando el médico anunció el llanto del recién nacido, algo en ella se abrió y al mismo tiempo se cerró con la misma violencia, una mezcla de alivio y de temor que le atravesó las manos, que la obligó a apretar con fuerza el borde de la sábana. El cuarto era blanco, con luces que no buscaban suavizar nada. El perfume de la habitación era una nota más compleja, mezcla de desinfectante, crema para la piel y, a intervalos, un aroma floral que le pareció fuera de lugar, lavanda, débil, como si alguien hubiese intentado introducir una calma artificial en medio del desorden. Le trajeron al bebé envuelto en una manta azul y ella sintió un estremecimiento de pertenencia que superó cualquier otra cosa. Le posaron la criatura en el pecho y el contacto fue una afirmación, una especie de renacimiento interior que no tenía que ver solo con la vida que acababa de nacer, sino con la suya propia. Una mujer que se prometió, sin palabras, no volver a dejarse poseer por las dudas ni por las manos que la habían empujado a aceptar medias verdades. Su pulso, aún tembloroso por la anestesia, se fue calmando con ese llanto pequeño y constante. Allí, con el bebé pegado al pecho, creyó por un instante que podría curar todo. Lucas entró sin avisar, como solía hacerlo cuando no quería pruebas, una presencia que llenaba la habitación con olor a colonia discreta y traje impecable. Se quitó la americana con cuidado, se acercó y besó la frente de Yvonne. En sus ojos había una mezcla de amor y culpa que ella ya conocía demasiado bien. Era el hombre con el que había compartido años y promesas, el ejecutivo que hablaba poco y resolvía mucho. Para la familia y para la prensa, Lucas Ferns era el rostro del éxito, para ella era un refugio con grietas. «Es perfecto», susurró él, la voz baja, como si no quisiera perturbar el milagro del instante. Yvonne le devolvió la mirada, y en la profundidad de sus ojos había más que agradecimiento, una determinación naciente. Había sabido en los últimos meses que algo en la empresa de la familia, esa multinacional con oficinas en cristal, reuniones secretas y amigables que se convertían en cuchillo, se había podrido. Había tenido indicios, transferencias que no cuadraban, contratos supuestamente benéficos que aparecían y desaparecían, la figura de un hombre que siempre sonreía con demasiada seguridad. Lo había ignorado por amor, por cansancio, por miedo. Pero ahora, con un hijo en sus brazos, la posibilidad de volver a permitirse la ingenuidad desaparecía como la noche al alba. La primera advertencia llegó como un golpe menor, un paquete sin remitente dejado en la sala de visitas del hospital por alguien de baja estatura que se marchó antes de que lo localizaran. Dentro, un pequeño colgante en forma de corazón con cuentas de vidrio, el vid que su madre le había regalado años atrás en otra vida y que ella había perdido en la mudanza. La nota que acompañaba el colgante no tenía firma. Protege lo que es de verdad tuyo. Mira detrás del velo. La caligrafía era firme, calculada. Yvonne lo guardó en el bolsillo del camisón, sintiendo cómo un viejo latido se mezclaba con uno nuevo. No dijo nada a Lucas, no quería convertir la alegría en sospecha aún. Pero aquella noche, en la soledad del cuarto apenas iluminado por la pantalla del monitor del hospital, la idea de que alguien pudiera desearle daño al bebé la visitó como un espectro. Pensó en la lavanda. Recordó a la enfermera que sonreía más de la cuenta y que, según la casualidad, siempre aparecía en los turnos críticos. Pensó en la historia que le había contado su abuela, de amenazas veladas en salones donde la ambición se camuflaba como cortesía. El primer gesto tangible llegó al día siguiente, una llamada al móvil de Lucas interceptada durante un descuido. Yvonne la escuchó por accidente, porque aquella mañana se acercó a su marido para tomar la taza de té que sostenía, y sus dedos rozaron el teléfono. Escuchó la voz de un hombre que no conocía, seca, medida, diciéndole a Lucas algo de «el plan sigue, el manejo de la narrativa, no permitiremos fugas». Lucas respondió en tono profesional, con un velo de molestia, y colgó. Cuando ella le preguntó quién había llamado, él se encogió de hombros y dijo que eran cosas del trabajo, asuntos que podía dejar fuera. Sus ojos, sin embargo, se movieron de forma calculada, como si evaluaban cómo proteger a quien no debía saber. Esa noche, en la gran casa familiar, las flores que decoraban su habitación olían a otra cosa que no era lavanda. Rosas blancas, envueltas en agua y luz.
La mansión parecía ajena a los sucesos, con sus techos altos y su personal silencioso que se movía como sombras prácticas. Pero las paredes guardaban oídos y la familia guardaba secretos. La suegra de Yvonne, una mujer acostumbrada a preservar apariencias, la miraba con una mezcla de lástima y reproche. Los abuelos, sentados en un rincón, murmuraban frases sobre el legado y continuidad. Yvonne percibió, por primera vez con claridad, que el nacimiento del bebé activaba algo más que ternura. Abría puertas a ambiciones largamente contenidas. Una semana después, el escándalo estalló de forma insidiosa. A primera hora apareció en la prensa una noticia anónima que acusaba a la compañía de Lucas de desvíos de fondos en obras comunitarias. Las fotos mostraban un centro médico rural con techos a medio terminar, y la voz anónima hablaba de contratos inflados. Raina Swift, la actriz carismática que había llegado a la órbita de la familia como invitada de honor en galas y fiestas, hizo circular una pieza en sus redes sociales preguntando con teatralidad por la ética de los Ferns. La historia se alimentó del morbo. Lucía convincente porque iba acompañada de documentos que a simple vista parecían verdaderos. La prensa rosa, hambrienta de sangre y escándalo, olió la presa y acudió. Yvonne vio la primera publicación desde su sofá con el bebé dormido en brazos. La sensación fue la de una fisura que se abría en la realidad. De pronto, entrevistas, llamadas y el teléfono de Lucas sonando sin tregua configuraron un ruido que intentó sofocar con la leche tibia y la caricia que ponía en la cabeza del pequeño. Lucas pasó la tarde en la oficina, con la promesa de volver pronto. Salió con la americana abrochada, el semblante tirante. Antes de cerrar la puerta, se volvió, la miró y dijo: «No te preocupes, yo me encargo». Yvonne creyó en la frase, le parecía que estaba hecha para ella. Pero la nueva vida también la había vuelto atenta a detalles que antes no registraba. La manera en que Lucas apretaba las manos al teléfono, la forma en que su sonrisa se distorsionaba cuando encontraba palabras para calmar a los accionistas. Aquella misma noche, mientras la tele mostraba fragmentos de la publicación de Raina, Yvonne sintió que una parte de su piel se erizaba. Había un nombre que se repetía en comentarios anónimos como si fuese una broma oscura: Xavier. Xavier era el primo lejano, el familiar que siempre aparecía en sobremesas con una copa, cuyo carisma servía de cortina para su ambición real. En la familia se le toleraba por su buena educación y por las simpáticas anécdotas que contaba en las cenas. En privado, Yvonne había sentido alguna vez una mirada más afilada. No le gustaba la forma en que sus manos se movían al hablar de negocios. No le gustaba su facilidad para estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Cuando la prensa empezó a asociarlo con ciertos movimientos financieros oscuros, Yvonne sintió que un hilo que la conectaba con la verdad se tensaba. Decidió actuar con cautela. No era una investigadora, pero era alguien que había aprendido a leer silencios. Comenzó a revisar, sin que nadie lo supiera, los correos que encontraba en la mesa de su despacho en la casa, los documentos que los empleados dejaban por costumbre del día a día. Encontró facturas secundarias, gastos en oficinas que no existían, transferencias hacia empresas pantalla registradas a nombre de un hombre con otra nacionalidad. Había, también, la repetida mención de la palabra renovación, que en el contexto tenía un matiz raro. No hablaba de edificios, sino de renovación de influencias, algo que sonaba a intervención más que a obra civil. Lo que la empujó fuera de la habitación con sus propios pies, y no solo por instinto maternal, fue un sobre amarillo que encontró en una carpeta. Dentro, una fotografía tomada desde lejos, Xavier sosteniendo en brazos a un niño que no era suyo, en un parque donde Raina había organizado una charla benéfica. La foto venía acompañada de una hoja con números y la palabra propuesta en la esquina. Al dorso, una nota: para uso interno. La letra era de alguien que había escrito otras veces en correos anónimos, firme y sin ornamentos. Aquello no probaba nada en términos legales, pero sí decía mucho en términos de intención. Si Xavier era capaz de apropiarse de la imagen de otro para alimentar una historia, ¿qué no sería capaz de hacer? Ella no lo contó aún a Lucas. Primero quiso tener algo más sólido. Pero la misma noche en que guardó el documento en la mesita del salón, un incidente la sacudió. El sistema de vigilancia de la casa registró la intrusión de alguien en la habitación del bebé. Las cámaras, discretas, captaron una silueta que se movía con la seguridad de quien conoce el lugar. No vieron la cara con claridad, pero sí una prenda con un estampado que Yvonne reconoció, una bufanda de lavanda que una de las enfermeras del hospital había llevado cuando la atendió.
La lavanda de nuevo, como si hubiese sido el aroma de su despertar y también la huella del peligro. Al día siguiente se produjo el primer intento de manipulación pública. Un muñeco sustituido por su bebé en unas horas de descuido. No fue un intercambio perfecto. La manta estaba torcida, una de las cintas desatadas. Pero la foto que llegó a la prensa esa misma tarde mostraba el cuadro exacto. Yvonne con el supuesto muñeco en brazos, mirada desesperada, lágrima que borró la línea de su maquillaje. Los comentarios fueron crueles y rápidos, algunos hablaban de teatro, otros de distracción. Nadie imaginó la verdad detrás de la foto, que alguien había probado el gesto para sembrar dudas, para mostrarla como una madre frágil, incapaz de cuidar. Raina, como pulpo mediático, recogió la historia y la moldeó. En su vídeo, de voz medida y sonrisa afilada, habló de la fragilidad emocional de las figuras públicas y preguntó si una mujer joven y recién madre debía estar al frente de decisiones que afectan a tantas personas. Sus palabras no estaban destinadas solo a juzgar, tenían filo de cuchillo para cortar la credibilidad de Yvonne y abrir paso a la narrativa que favorecería a los conspiradores. Aquella noche, tras ver el vídeo, Yvonne partió en busca de Lucas. Lo encontró en la sala de juntas, con la ciudad nocturna reflejada en la pared de cristal. Había rostros en la mesa, abogados que movían fichas con la calma del profesional que ha vivido el peligro muchas veces. Lucas le dio la espalda y cuando se volvió, sus ojos encontraron los de ella con una mezcla que la hizo vacilar. «No me falles», dijo ella, sin preámbulos. Él cruzó la sala con pasos largos, la tomó por la cintura y la atrajo contra sí. En aquella casa, con sus puertas doradas y sus lámparas pesadas, el gesto fue a la vez íntimo y público, dos figuras que debían mostrarse perfectas. Lucas la sostuvo con fuerza, como si quisiera hacer desaparecer lo que fuera que los amenazaba. Ella sintió la firmeza de su cuerpo, la seguridad de quien controla empresas y balances, pero también de quien es capaz de envolverla y decir que todo estará bien. «Te lo prometo», murmuró él, «lo resolveré». La promesa sonó fuerte. Pero Yvonne había aprendido, en el tiempo que llevaba revisando papeles y escuchando susurros, que las promesas no siempre cubren males que tienen raíces profundas. Había aprendido también a leer a Lucas. Su amor era real, pero en ocasiones se confundía con la necesidad de proteger un legado que no admitía debilidad. A partir de ese momento, la vigilancia de Yvonne cambió de matiz. Ya no era solo sospecha, se convirtió en estrategia. Empezó a anotar nombres, a rastrear contactos, a pedir sutilmente al personal de confianza pequeños favores, revisiones del horario de visitas, control de las entregas de flores, protección extra en las noches. Su abuela le trajo una vieja gargantilla con cuentas que solía colgar de su cuello como amuleto. «Llévala», le dijo la mujer con un gesto, como si entendiera en silencio que las joyas podían ser algo más que adornos. El beat de vidrio que había encontrado en el hospital se convirtió en pieza de su nueva armadura, la colgó al hilo de la gargantilla y lo mantuvo cerca del pecho como una promesa tangible. En la sombra, Xavier movía piezas con la calma del que sabe que el tiempo está de su lado. Tenía contactos en lugares donde las cosas se compraban con sonrisas y se vendían con mentiras. Hablaba con Raina como con una socia. Ella le ofrecía visibilidad, él le ofrecía un escenario. Juntos fabricaron una trama que debía terminar con la caída de Lucas y la apropiación de un paquete de acciones que haría de Xavier la figura central de la compañía. Para lograrlo, la manipulación de la opinión pública era clave. La exposición de Yvonne como inestable sería el aval moral para arrebatarles poder. Pero no todo en su plan era perfectamente frío. En la tarde en que Xavier ordenó a uno de sus colaboradores que acelerara la fase de desestabilización, se encontró con que la vida de los otros se movía de maneras inesperadas. Reina, frente al espejo de su camerino, repitiéndose una frase para la cámara, sintió por un instante un remordimiento que sopló y se apagó rápidamente. Se conocía tanto la maquinaria del espectáculo que a veces le asustaba su propia capacidad para herir. Aún así, aceptó la tarea. La exposición mediática traería réditos y abriría puertas a contratos que ella codiciaba. La ambición, en su caso, era mezcla de supervivencia y glamour. La tensión escaló cuando, en una noche de lluvia, la cuna del bebé apareció con una raja en la madera y una nota anónima clavada con un alfiler floral. Primero las imágenes, después la verdad.
La nota no explicaba nada, pero hablaba de un ultimátum. La policía, que inicialmente trató el asunto con ligereza por la influencia de la familia, empezó a tomar más en serio cuando Yvonne insistió y presentó las fotografías que había recogido. El efecto en la opinión pública fue el inesperado. La gente comenzó a dudar de la versión que habían querido imponer. Algunos periodistas descubrieron huecos en la campaña en contra de la empresa. Fue en ese clima convulso cuando Yvonne recibió la primera pista sólida que la acercó a la cara del estafador. Un correo electrónico anónimo llegó a su bandeja personal, con un archivo adjunto que parecía una transcripción de una llamada. Voces, risas nerviosas, la mención de contratos y de la necesidad de eliminar variables incómodas. En la grabación, si de verdad se trataba de eso, la voz masculina tenía un timbre culposo, complaciente. En un momento se mencionó el nombre MR como referencia a una cuenta que debía cerrarse. Todo era fragmentario, pero era suficiente para que su sangre se helara de rabia y miedo. Yvonne decidió no esperar. Con la ayuda de una amiga de confianza que trabajaba en la redacción de un periódico local, logró que un reportaje empezara a tocar sutilmente la red de empresas pantalla. El artículo dejó preguntas en lugar de respuestas, pero las preguntas son peligrosas para quien trae secretos. Xavier reaccionó como un animal acorralado, aceleró los plazos y ordenó una jugada que buscaba desestabilizar definitivamente a la familia. Para ello, necesitaba un golpe público que no dejara retorno. La jugada consistió en aprovechar un evento social, una presentación benéfica en la que estarían presentes accionistas, donantes y la prensa. Allí, entre discursos y brindis, planeó colocar pruebas falsas que implicaran a la familia en delitos mayores, mientras una cámara traicionera esperaba para captar la reacción. Raina, en su papel, debía diseminar el material manipulador en redes justo en el momento de máxima audiencia. Pero Xavier subestimó un factor que no había calculado: la voluntad de Yvonne. La noche del evento, Yvonne se presentó con un vestido sencillo, pero con una seguridad que eclipsó los focos. Su figura, de maternidad reciente, se movía con la calma de quien ha decidido dejar de temer. El salón estaba repleto de luces y risas que pretendían ignorar la tensión. Xavier apareció con su sonrisa medida, acompañado de la habitual corte de cómplices. A su lado, Raina posó para las cámaras como una reina de porcelana, sosteniendo en la mano un sobre que, según ella, contenía información que haría temblar la reputación más sólida. La sala contuvo la respiración. Yvonne subió al escenario por invitación de Lucas, que la presentó con una voz que buscaba protegerla sin mostrar el temor que sentía. Cuando la luz cayó sobre ella, vio a Xavier en la primera fila, sus manos juntas, la mirada fija. En un gesto que pareció improvisado, Raina levantó el sobre. Abrió el sobre. Dentro, como esperaba el público ante el drama, había fotografías y documentos. La cámara se acercó a la cara de Yvonne. Su expresión, sin embargo, no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. ¿Eso es todo?, preguntó ella, con voz clara. La sala se llenó de murmullo. Raina sonrió con suficiencia. Xavier respiró como el que anticipa victoria. Pero Yvonne avanzó un paso. Con la calma de quien ha pasado noches enteras leyendo y conectando puntos, sostuvo en la mano el pequeño colgante con cuentas de vidrio, el BID, que había recuperado en el hospital. Lo mostró como quien extiende una prueba no porque convenza a todos, sino porque deja constancia. Este colgante fue dejado en la habitación de mi hijo, dijo. Esa nota que dice, protege lo que es de verdad tuyo, apareció junto a él. Y ahora, en un sobre, aparecen pruebas que, curiosamente, solo estaban incompletas hasta que alguien decidió fabricarlas. Un silencio pesado se extendió. Las cámaras enfocaron a Xavier, buscando en su rostro una fisura. Él se mantuvo sereno, pero sus dedos se apretaban y en su boca se trazó una línea fina. Raina, sin perder la compostura, intentó lanzar una réplica mordaz. Sin embargo, la réplica quedó ahogada por un murmullo entre los presentes. Algunos reconocían la táctica de montaje, otros veían las fallas en la verosimilitud de los documentos. Un reportero levantó la mano, con una pregunta que parecía simple y sin embargo pesada. ¿Quién tiene acceso a esa documentación interna? La respuesta, en boca de Yvonne, fue hiriente por su simpleza. Solo quienes están dentro.
No dijo nombres, no hacía falta. En el público hubo quien miró a Xavier y quien miró a Lucas. En un segundo que pareció interminable, el plan que Xavier había urdido empezó a mostrar fisuras. Y entonces, en la confusión, la acción que nadie vio venir, una grabación en directo, subida por la amiga de Yvonne, comenzó a reproducir en las pantallas una conversación interceptada que mencionaba cuentas y la coordinación con perfiles mediáticos para desacreditar a la familia. La voz de Xavier, entre fragmentos que alguien había unido, sonaba demasiado humana para su gusto. La sala estalló. Raina se quedó pálida con la limpieza de las evidencias, su sonrisa profesional se quebró. Xavier se levantó, su figura alta proyectando una sombra que antes se traducía en amenaza y ahora en descalabro. En ese momento, la tradición de la mansión, de la empresa y de la familia confluyó. Acusaciones, gritos apagados, el rumor de teléfonos que se abrieron para buscar más. Lucas se adelantó para proteger a Yvonne, pero ella no necesitó protección en ese instante, necesitaba confirmación. En el vértice del tumulto, la verdad asomó más nítida que los rumores. Xavier había estado moviendo piezas y Raina le había prestado su voz para amplificar la mentira. No era la confesión plena, pero era un golpe demoledor. Cuando la policía, alertada por los periodistas, se acercó a preguntar, Xavier intentó escabullirse entre señalamientos. Raina se refugió en un silencio desgajado que no la protegía. La vergüenza pública empezó a curvarlos. En el fragor, uno de los cómplices intentó aproximarse a la zona privada donde se encontraba el bebé. La seguridad reaccionó con rapidez y la figura fue interceptada. La sangre de Yvonne se volcó en una mezcla de furia y vértigo. Había algo más que derrota ahí. El rostro de un hombre que había intentado jugar con la vida de su hijo apareció ante ella, y por un instante, la vejez de la traición le llegó como un golpe. Cayó de rodillas en el pasillo, exhausta por la combinación de parto reciente, tensión y un cansancio ancestral. Lucas se arrodilló y sin ceremonias la tomó entre sus brazos. Fue el gesto que el título de la vida les había pedido. Ella, renacida de alguna manera, descubriendo la verdadera cara del estafador. Él, el CEO, que tantas veces había debatido estrategias en salas de cristal, sosteniéndola con la misma firmeza con la que sostenía balances. En ese abrazo, la casa pareció retroceder el tiempo y dejar solo a dos seres que habían sobrevivido al ruido. «Lo vi», dijo ella, con la voz rota. «Lo vi todo, no lo dejaremos salirse con la suya». Él la apretó más, como si su olor, su calor, su latido fueran un tipo de juramento compartido. Sus manos, acostumbradas a apretar acuerdos, esta vez cerraban un pacto silencioso, la protección del hijo por encima de todo. La noticia de la noche se propagó como una mancha en agua. Los titulares hablaron de una red de manipulación y de la caída de reputaciones. Xavier, que no fue arrestado en ese momento, comenzó a perder su esfera de influencia. Raina vio cómo su popularidad se agrietaba, pero la batalla apenas empezaba. En el seno de la familia, algunas voces tradicionales murmuraban sobre la conveniencia de guardar las cosas en privado para evitar daños mayores. Otras, como Yvonne, pedían que la verdad saliera a la luz de una vez por todas. Lucas, desde su posición, se encontraba en la cuerda floja. Sus responsabilidades empresariales exigían prudencia, su corazón exigía justicia. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas y la casa se llenaba de ecos, Yvonne miró al bebé dormido en la cuna y sintió que su renacimiento personal, esa decisión de no volver a ser víctima, había comenzado. Había descubierto la verdadera cara del estafador. Había quedado expuesta la red que pretendía usar la fragilidad ajena como herramienta, y había caído, sí, en los brazos del CEO que la amaba, y que, en ese abrazo, le había ofrecido algo más que un sostén, una alianza para la lucha. Pero las piezas no estaban resueltas. El siguiente movimiento pertenecía a quienes aún querían silencio. Había tomas por hacer, responsabilidades que asumir y verdades que documentar.
Yvonne, con el vid al cuello y la promesa en el pecho, sabía que la vida que acababa de empezar con su hijo exigiría una resistencia diferente. No bastaba con el amor de Lucas, debía transformarlo en estrategia, en acciones que cerraran el paso a los que pretendieran aprovecharse de la inocencia de un niño y del renacimiento de una madre. Mientras cerraba los ojos, todavía en brazos del hombre que la sostenía, pensó en la lavanda que había olido en la habitación del hospital y en la bufanda que la cámara había detectado. Pensó en las flores rotas en el pasillo y en la nota clavada con un alfiler. Pensó en la necesidad de exponer la red y de asegurar que la justicia fuera más fuerte que los atajos de la mentira. Afuera, la ciudad respiraba y la lluvia limpiaba las aceras. Dentro, en la mansión, la batalla se dibujaba en gestos pequeños, llamadas que no contestaban, documentos que aparecían y desaparecían, alianzas que se recomponían. Cuando Lucas la besó en la frente, ella sintió que en ese gesto había un compromiso que iba más allá del matrimonio. Era la unión de dos fuerzas que, juntas, podían devolver la dignidad arrebatada y garantizar la seguridad del niño. No sería fácil. Había enemigos formidables y audiencias dispuestas a creer en cualquier versión. Pero ella ya no era la mujer dócil de antes. Había renacido y, con ese renacer, la verdad estaba a un hilo de aparecer en toda su claridad. En la madrugada, con una lámpara suave encendiendo la habitación, Yvonne se aferró al vead y murmuró una promesa silenciosa. Protegería a su hijo con la misma ferocidad con la que defendería la verdad. Y cuando la mano de Lucas cubrió la suya, ambos comprendieron que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. La investigación debía ser llevada a luz pública con pruebas irrefutables. Los cómplices debían ser confrontados y la familia debía reencontrar una forma de honrar lo correcto sin dejarse aplastar por la prensa. La ciudad seguía despierta y con ella los hilos de la intriga. En algún despacho, Xavier miraba su reflejo en la pantalla apagada y pensaba en la próxima movida. Raina repasaba, entre lágrimas y maquillaje corrido, qué había perdido realmente. Mientras tanto, en la casa, la vida nueva palpitaba y prometía, en su latido infantil, que había razones para pelear. Yvonne sostuvo contra su pecho y, por un instante, el mundo se limitó a ese punto pequeño y luminoso. Un bebé que respiraba, una madre que no iba a renunciar y un CEO que la abrazaba como juramento. Pero la verdad, aunque asomaba, todavía debía ser hilada con paciencia. Quedaban nombres por poner, pruebas por reunir y lealtades por clarificar. El juego de poder no se había terminado, simplemente había cambiado de tablero. Yvonne lo sabía. Había descubierto al estafador, sí, pero la caída de aquel que había intentado manipular la vida de su hijo aún debía confirmarse con actos y con la exposición pública de su red. En sus manos, la protección se convertiría en tarea diaria, en vigilias, en estrategias que no permitirían más tropiezos. Se quedaron en la habitación hasta que el amanecer filtró una pálida claridad entre cortinas pesadas. Cuando Yvonne, con el bebé ya alimentado y dormido en su cuna, se dirigió a la ventana, vio la ciudad despierta y supo que el día traería más batallas. Lucas, a su lado, la observó con una mezcla de cansancio y resolución. En el brillo tenue, ambos vieron el futuro como algo a construir, no como una promesa automática, sino como una edificación que requeriría firmeza, prueba y, sobre todo, verdad. En el espejo del vestíbulo, una rosa blanca, colocada por alguien que aún no se sabía si aliado o instrumento, había sido dejada en un jarrón. Sus pétalos estaban intactos, pero sobre uno de ellos había una sombra de otro color, una mancha tenue, como si alguien hubiese querido dejar una marca. Yvonne miró la rosa y pensó en la ambivalencia de los símbolos. La misma flor podía ser promesa o trampa. Guardó la imagen en su memoria, como un recordatorio de que la prudencia debía ir siempre de la mano con la valentía. Así comenzó la nueva etapa, entre abrazos y papeles, denuncias y silencios, promesas y sospechas. Yvonne había renacido, había descubierto la cara del estafador y había caído, sí, en los brazos del CEO que la protegía. Pero ese abrazo no cerraba la historia,
La abría a una lucha que requeriría recursos, aliados y, sobre todo, una voluntad de hierro para restituir lo que se había intentado arrebatar. Cuando se apartaron, con la cuna en penumbra y el sol asomando ya en el horizonte, ambos supieron que la siguiente jugada debía ser decidida con cautela. La lavabo donde se había encontrado la nota, la bufanda de lavanda, la gargantilla de cuentas, todo era parte de un mapa que debían descifrar. El apellido, las oficinas en cristal, las sonrisas compradas por la cámara, todo debía ser puesto a prueba. Y mientras la ciudad respiraba, Yvonne apretó el bid y se prometió no ceder hasta ver la justicia. Había renacido, había visto la verdad y tenía en sus brazos la razón por la cual debía vencer. Quedaban muchas horas por venir, y en ellas se trazaban nuevas líneas de batalla. Pero por ahora, en aquel instante colmado de ternura y de rabia, la certeza se impuso. No permitiría que el pasado dictara el destino de su hijo. Lo protegería, lo defendería y lo convertiría en el símbolo de una lucha que apenas comenzaba. Luz del mediodía entró con más decisión cuando se sentaron a la mesa de la cocina, rodeados de papeles y tazas de café ya frías. Lucas desplegó un mapa improvisado, recortes de llamadas, facturas, capturas de pantalla y la nota arrugada de la lavabo que, ahora lo sabían, no era un borrador de un desconocido, sino una pieza colocada con intención. Yvonne señaló la mancha en el pétalo, esa sombra marrón que había aparecido la primera noche, solo una mancha. «No es sangre», dijo ella, apretando los dedos alrededor de la taza. «Es tinta, tinta de pluma». Lucas ladeó la cabeza. Una firma, un sello, algo que alguien quiso borrar. Contactaron a Esteban, el abogado que hace años había trabajado con la familia. Llegó en silencio, con ojos prácticos, sin sorpresas. Necesitamos trazabilidad legal de todo, transacciones, órdenes de compra, autorizaciones de proveedores y contacto con alguien dentro del banco. Lucas asintió. Había una red que debía abrirse por su costura más débil. Mientras tanto, Yvonne llamó a Raquel, la dueña de la floristería donde la rosa blanca había sido comprada. Raquel habló rápido, como quien conoce las rutinas de la ciudad y los nombres que se repiten en la comanda. Esa rosa vino el jueves por la mañana. Hicimos el arreglo para un envío a un piso en la Torre de Cristal, con la tarjeta a nombre de una fundación que suena igual que la empresa de donaciones de una gran corporación. Pagué por adelantado, me dejaron la tarjeta y la firma. La muchacha que recogió el arreglo, llevo tiempo viéndola, siempre trae un perfume a lavanda. Lavanda. La palabra resonó más allá del nombre de una prenda. Lucas buscó entre los papeles y en un correo archivado apareció la misma referencia. Proyecto Lavanda. Reserva de bienestar para ejecutivos. Alguien, habían concluido, había lavado con nombres de programas lo que en realidad eran transferencias en cadena hacia cuentas ocultas. La traza de la rosa condujo a una pista bancaria que Esteban consiguió abrir con urgencia. Pagos a una empresa fachada llamada Del Valle Servicios, registrada a nombre de una mujer que, según constancias, había trabajado años atrás en la sucursal donde se procesaban algunos de los movimientos. La firma de esa cuenta coincidía con la mancha de tinta. Había una foto en un expediente. Una mujer de mediana edad, sonrisa contenida, cabello recogido. Se llamaba Marta del Valle. Si encontramos a Marta, tendremos al menos a quien preguntar. Y si ella coopera... Esteban dejó la frase colgando, consciente de que cooperación podía significar varias cosas. Miedo, chantaje o, en el mejor caso, arrepentimiento. Mientras armaban el rompecabezas, Raina vivía con fragmentos de su propia desesperación. Había huido de la casa aquella mañana, vagando por la ciudad hasta quedar en los márgenes de un bar, con lágrimas escondidas tras el maquillaje corrido. No era la culpable directa de lo que había pasado, aunque en su nombre se habían suscrito papeles. Pero había participado en reuniones, en sonrisas, en un silencio que ahora la aplastaba. Su deuda con Xavier no era solo profesional, había favores y amenazas que la acorralaban. Sin embargo, al recibir por la tarde un mensaje sin remitente, una foto del jarrón con la rosa y la sombra en el pétalo, supo que alguien la estaba provocando. La fotografía venía con una sola palabra: recuerda. Esa palabra encendió algo en ella distinto al miedo, vergüenza convertida en rabia. Raina decidió, por primera vez, no obedecer sin peleas.
Esa misma tarde, Lucas fue a la Torre de Cristal con un pase temporal que le facilitó un socio. Observó el flux de ejecutivos, el aire inalterable del lobby, la seguridad con sus protocolos. Había cámaras en cada ángulo, registros, tarjetas de acceso que pinchaban entradas y salidas. Requirió a la administración grabaciones del día jueves. Días después, con la ayuda de un técnico que aún odiaba los atajos éticos pero que debía favores, consiguió un archivo que mostraba a una mujer entregar algo a un mensajero en una sala de reuniones en el piso 23. La figura de Xavier apareció en el encuentro, discreta, con un gesto de mano. Nada que hubiese probado un delito tangible, pero el patrón existía. Llamadas que se cruzaban a horas muertas, viajes que coincidían con pagos, compras con nombres de fundaciones. En otra punta de la ciudad, Xavier afinaba su discurso para la prensa. La caída del estafador que Yvonne había denunciado no estaría completa si él no preservaba la narrativa pública. Filantropía afectada por un fraude aislado, una tragedia privada convertida en espectáculo. Tenía asesor de imagen, números de contacto de periodistas cautivos y un plan para deslegitimar cualquier señal de colusión. Pero no todo en su vida era teatro calculado. En las noches miraba la foto de Raina y a veces una sombra cruzaba su expresión. Sabía jugar con personas como quien mueve piezas de ajedrez, con paciencia, con frialdad y sobre todo sabía cuándo sacrificar a alguien para salvar su propia torre. El juego, no obstante, tenía grietas. Marta del Valle no era una mujer fácil de manipular. Cuando Esteban y Lucas la localizaron en un barrio alejado de la ciudad, la encontraron en una cocina pequeña, con las manos manchadas de harina y la mirada desgastada pero tajante. Al principio negó todo. Después, cuando la confrontaron con la fotografía de la firma y el documento que la vinculaba, sus manos comenzaron a temblar. «Me ofrecieron una salida», dijo. «Me dijeron que firmara sin mirar que era solo un papel de auditoría. Me juraron que era para la fundación de la empresa. Me dijeron que si decía algo perdería a mis hijos». La frase quedó en suspensión. En la respuesta, las voces que la habían amenazado aparecían humanas y cercanas, favores, deudas, amenazas veladas. Marta no fue la roca que esperaban, fue el fragmento quebrado que sin embargo tenía nombres. Nombró a un gestor, a un contador intermedio y a una dirección postal donde supuestamente se recibían sobres con instructivos. Uno de los nombres le heló la sangre a Lucas, Gonzalo Rivera, un nombre que aparecía también en los correos internos de la empresa, con un alias, GR Consult. Gonzalo no solo era un contador, era la llave que conectaba la corporación con una red de testaferros. Tenerlo fuera de la ecuación podría significar abrir puertas hacia documentos contables inalterados. El plan que trazaron esa noche fue simple en su osadía. Necesitaban un documento que uniera la fundación, la empresa y la entrega de fondos a la cuenta de Del Valle. Sin eso, podían acusar, pero no probar. Elena, la periodista amiga de Yvonne que fuera la primera en creerle cuando todo empezó, ofreció publicar una historia calibrada que rompería la narrativa pública. Pero Elena exigió pruebas sólidas, archivos que soportaran la acusación sin que el tribunal de la opinión pública volviera a convertir a Yvonne en el objetivo. «Si lo hacemos», dijo Elena, «lo hacemos con todo, no basta con lágrimas en cámara». En la medianoche, cuando los niños del barrio dormían y la ciudad empezaba a cambiar su ritmo, alguien se acercó a la casa de Yvonne. No era un asalto de violencia, fue algo más taimado, una nota bajo la puerta, sin sello, con una frase escrita en la misma tinta marrón del pétalo. «Cuidado con lo que sacas a la luz». No había nombre, no había firma, solo la advertencia, simple, efectiva. Yvonne la tomó sin temblar, Lucas la leyó y luego la rasgó con los dedos, dejando caer los fragmentos en la papelera. «No me digas que te vas a asustar por eso», murmuró, pero en la respiración de ambos hubo un eco de preocupación. Raina, por su parte, se presentó en la noche en la puerta de la casa con las manos heladas, cubierta por una gabardina que no había llevado la última vez. Llevaba una memoria USB escondida en un sobre. «No puedo dormir», dijo, sin mirar al suelo, «no puedo seguir con esto». Sus ojos buscaban el perdón y ofrecían al mismo tiempo una confesión. Entregó la unidad con la sensación de soltar algo que la había carcomido por dentro. «Hay conversaciones», dijo, «grabaciones, no son todas, pero hay lo suficiente para que alguien vea que no fue un fraude aislado. Hay órdenes, listas de pagos, nombres repetidos, yo no lo vi, pero lo oí. No puedo contarlo todo sin caer». Yvonne la miró con una mezcla compleja, gratitud, cautela, sorpresa.
Raina era una pieza peligrosa, pero quizás, por primera vez, estaba del lado correcto. Abrir el archivo no fue inmediato. Lo hicieron en la mesa de trabajo, a la luz de una lámpara tenue, mientras el bebé dormía en la cuna. Entre el clic y la carga, el corazón se les tensó. Aparecieron grabaciones. Eran voces ahogadas por la costumbre de hablar en código. En una de ellas, una risa masculina se sobresalía y luego una instrucción. Remueve el movimiento desde la cuenta de bienestar. Hazlo en montos pequeños. Nadie mirará si lo haces así. En otra, una voz que parecía ser de Xavier delineaba con frialdad quién debía ser la cara pública si algo salía mal. Las pruebas comenzaban a tomar forma en sus manos. Cuando la madrugada llegó otra vez, Yvonne y Lucas sabían que ya no bastaba con reunir nombres. Debían controlar la narrativa y elegir el momento de estallar la verdad para que nadie pudiese manipularla y convertirla en una segunda humillación. Habían conseguido una ruta de entrada. Las grabaciones comprometían a quien daba órdenes y los pagos a Del Valle la conectaban con la red. Pero aún faltaba lo esencial: un rostro que aceptara declarar libremente. Marta dudaba. Raina ofrecía fragmentos, Elena exigía más. Y, como sombra al acecho, la nota anónima recordaba que alguien vigilaba cada paso. La cuna, inmóvil en su cuarto en penumbra, fue por un instante la metáfora más pura. Lo que defenderían no era solo un reclamo material contra un fraude, sino la certeza de que nada ni nadie convertiría la inocencia de aquel niño en mercancía. Yvonne cerró la laptop con un gesto lento y tomó la mano de Lucas. «Vamos a armarlo bien», dijo. «Nada precipitado, nada que pueda volvernos a destruir». Afuera, en la ciudad, alguien encendió un cigarrillo en una terraza y miró la torre de cristal como quien observa a un depredador desde la distancia. En los mensajes encriptados, en las transferencias nocturnas, en las citas con floristas, la red de poder se movía, pero ahora sufría la fricción de la exposición. Xavier no se resignaría sin jugar su última carta, y ellos, desde la casa con la cuna y la rosa, preparaban la suya. La noche fue larga, y el café volvió a enfriarse. En la penumbra de la cocina, entre un mapa de nombres y una USB todavía caliente por las voces que contenía, se gestó el próximo movimiento, un encuentro planeado con Elena para depositar las pruebas en manos de la verdad, una reunión con Marta para convencerla de hablar en público, y sobre todo, un plan para asegurar que, cuando la historia explotara, ningún poder pudiese silenciar la versión real. Afuera, la ciudad seguía respirando con impaciencia. Adentro, el juramento se renovó en silencio. Protegerían al niño, y con él, la verdad. Cuando la primera llamada del día siguiente sonó, fue a nombre de alguien que ninguno de los presentes esperaba. Un correo anónimo en la bandeja de Yvonne con un video adjunto. En la pantalla se vería la entrada de la torre de cristal, una mano que dejaba un sobre en el correo interno. La hora coincidía con la entrega de la rosa. Al final del video, una nota manuscrita pegada en el sobre: «Si buscas la verdad, sigue el aroma». La frase, tan simple, volvió a colocar la lavanda en el centro del tablero. Yvonne respiró hondo. Sabía que la pista del aroma podía ser simbólica, lavanda como disfraz, o literal, una marca olfativa usada para identificar mensajeros. Pero en los dos casos representaba movimiento, intención, y movimiento era vulnerabilidad. «Prepárate», pensó, porque la ciudad no iba a esperar. Mientras el sol empezaba a subir, llamaron a Elena y acordaron verse en un café donde la prensa no tendría fácil acceso. Era hora de convertir el rastro de pétalos y tinta en una historia que nadie pudiera enterrar. Y, aunque sabían que Xavier movería a su gente para contrarrestar, por primera vez en mucho tiempo, Yvonne sintió que la verdad tenía una dirección y que no darían marcha atrás. En la sala de estar, el móvil de Lucas vibró con un número privado. Antes de contestar, miró a Yvonne. Ella le apretó la mano como pidiendo que, sea lo que fuera, lo afrontaran juntos. Lució decidido. Atendió. «No hables», dijo la voz del otro lado, baja, medida. «Sabes lo que pasa si haces que las piezas se muevan. Piensa en lo que ya perdiste». Hubo un silencio que pareció detener el tiempo. Lucas respiró y cerró la llamada sin replicar. Colocó el teléfono sobre la mesa y se inclinó hacia Yvonne.
Lo sabíamos, murmuró. Lo sabíamos desde el principio, pero no nos van a acallar. Ella asintió sin heroísmos, solo la conciencia fría de que la pelea acababa de subir otro nivel. Afuera, la ciudad ardía en un día que sería largo. Dentro, una mujer con un bebé en la cuna, un CEO en la mira y una red de mentiras a punto de ser cortada con la precisión del que cuenta hasta 3 antes de actuar. Prepararon las copias de seguridad, aseguraron los archivos y, con cuidado, cerraron las ventanas digitales para minimizar rastros. Cuando salieron al aire libre para tomar el autobús que los llevaría al café, Raina se quedó en la puerta unos segundos más mirando la rosa blanca en el jarrón. La mancha en el pétalo parecía ahora un mapa diminuto. La tocó con la punta de un dedo como quien deja una promesa silenciosa y, sin saberlo, dejó también una rendija por la que la verdad podría filtrarse en gotas hasta inundarlo todo.